Durante la Guerra de la Independencia, en la España no ocupada por el ejército francés, no solo se combatió al invasor en el terreno militar, también se intentó, al menos por parte de un activo sector social, sentar las bases jurídicas necesarias para la modernización de España. De esta forma, cuando el rey, una vez acabada la guerra, regresara al país, solo tendría que aplicar las nuevas leyes elaboradas por quienes habían luchado por su retorno. El proceso de convocatoria de Cortes lo había iniciado ya la Junta Suprema Central, que pretendía aplicar el procedimiento tradicional del antiguo régimen, es decir, por brazos o estamentos, lo que son nobleza, clero y representantes de las ciudades. Como ya se ha dicho, en 1810 la Junta Central traspasó sus poderes a un Consejo de Regencia, que se estableció en Cádiz, la zona más segura de la península tras el avance del ejército napoleónico. Este Consejo de Regencia fue, en sustitución del rey, el encargado de convocar las Cortes. Los liberales consiguieron que la convocatoria no se hiciera por estamento, como en el antiguo régimen, sino como asamblea única, en la que a cada diputado le correspondía un voto, cuyo valor era igual que el de cualquier otro diputado, sin distinción del estamento al que perteneciera. La elección de los diputados de cada provincia se realizó mediante el voto de los varones mayores de 25 años. Entre los diputados elegidos predominaban, además de eclesiásticos, que formaban casi un tercio del total, abogados, funcionarios, militares e intelectuales. Dos hechos, sin embargo, llaman la atención en cuanto a la composición de estas Cortes. En primer lugar, que no había ni un solo representante de las clases populares, aunque los campesinos desempeñaban, como vimos en el vídeo anterior, un papel fundamental en la lucha contra el invasor francés. Y en segundo lugar, que los representantes de los territorios americanos habían sido designados entre los originarios de dichos territorios que se encontraban en Cádiz en ese momento, casi todos ellos miembros de una exaltada burguesía liberal. En su decreto de constitución, las Cortes de Cádiz establecieron los siguientes principios, que suponían un planteamiento de inspiración liberal radicalmente contrario a las concepciones del antiguo régimen, sin dejar por ello de proclamar a Fernando VII como rey legítimo. Entre esos principios destacaban que declararon que en las Cortes residía la soberanía nacional, plantearon la división de poderes del Estado, asignaron a las Cortes el poder legislativo y fijaron como uno de sus objetivos principales la elaboración de una Constitución. Así pues, las Cortes de Cádiz, al estar dominadas por el sector liberal, representaron el primer episodio de la Revolución Liberal Burguesa en la historia de España. Su objetivo era crear un nuevo modelo de sociedad, levantado sobre las tres bases fundamentales del liberalismo: la libertad económica, que exigía la abolición del régimen señorial y liberalizar la propiedad y el trabajo; la igualdad jurídica, que requería la abolición de los privilegios feudales de nobleza y clero y la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos; y un sistema político parlamentario y constitucional, que obligaba a acabar con el poder absoluto del rey y a elaborar una constitución que definiera el nuevo modelo de Estado y el funcionamiento de las instituciones. El resultado de la labor legislativa de las Cortes de Cádiz fue la promulgación de un conjunto de leyes y decretos, sobre todo de liberalización económica y social, frente a las trabas del sistema del antiguo régimen, aunque también se adoptaron otras medidas como el reconocimiento de la libertad de imprenta o la supresión del Tribunal de la Inquisición. Pero la obra más importante de estas Cortes fue la promulgación de la primera Constitución auténticamente española, ya que no se puede considerar como tal la Constitución o el Estatuto de 1808 dada por José I Bonaparte en Bayona. Las Cortes de Cádiz estaban formadas por los representantes de las juntas provinciales, miembros tanto de la nobleza y el clero como de la burguesía. Así pues, no configuraban un grupo homogéneo, sino que había distintos intereses e ideologías. Los liberales eran intelectuales y miembros de la burguesía que, basándose en la idea de libertad difundida por la Revolución Francesa, luchaban por acceder a la vida política. De este modo, reivindicaban la soberanía nacional y una constitución que legitimara la división de poderes. Para este grupo, la Guerra de la Independencia representaba una oportunidad para eliminar el sistema del antiguo régimen e instaurar un régimen liberal. Los ilustrados, que eran intelectuales formados en la idea reformista de finales del XVIII, pretendían reformas moderadas pero sin cambiar el sistema absolutista, conservando las instituciones tradicionales.
Y por último, los absolutistas, miembros del clero, la nobleza y la burguesía terrateniente, que defendían el sistema del antiguo régimen para no perder sus privilegios. Estos fueron una minoría en las Cortes de Cádiz. En la historia del derecho se considera la Constitución de Cádiz de 1812 como uno de los mejores modelos del primer constitucionalismo occidental, a la altura de la Constitución francesa de 1791 o de la norteamericana de 1787. Fue el resultado del compromiso entre liberales y absolutistas, aunque más favorable a los primeros, ya que se definió una organización liberal del Estado que a los segundos, a los que se les concedió el total reconocimiento de los derechos de la religión católica. En cuanto a su contenido, se podrían destacar las siguientes características. Se establecía el principio de soberanía nacional, es decir, la autoridad suprema residía en el conjunto de la nación, representada en las Cortes. La estructura del nuevo Estado era una monarquía limitada, no absoluta, con división estricta de poderes. El legislativo correspondía al rey junto con las Cortes, el ejecutivo al rey, que presidía el gobierno, y el judicial a los tribunales de justicia. Las Cortes, como representantes de la voluntad de la nación, desempeñaban un importante papel en la estructura del Estado, con amplios poderes, tales como elaboraban las leyes, decidían sobre la sucesión de la corona, aprobaban los tratados internacionales, etc. Se establecía el fuero único para todos los ciudadanos, salvo para eclesiásticos y militares. Se garantizaba una amplia serie de derechos fundamentales del individuo: igualdad ante la ley, inviolabilidad del domicilio, libertad de imprenta, sufragio, educación elemental, garantías penales y procesales y un largo etcétera. Y no se reconocía en cambio la libertad de culto, sino que se imponía el catolicismo como religión oficial y única, lo que era una clara concesión del sector liberal al absolutista, muy sensible ante el tema religioso. La propia Constitución determinaba también el procedimiento de elección de los diputados a Cortes, que era indirecto. Primero, por sufragio universal de todos los ciudadanos varones y mayores de edad, se elegía a unos delegados, quienes después se encargaban de elegir a los diputados. En conclusión, la Constitución de 1812 representó el primer intento serio de racionalizar el Estado y el ejercicio del poder sobre la base de los principios liberales, por lo que se convierte en la referencia obligada y permanente de todo el liberalismo posterior.